Don César Ruiz de Somocurcio, el director de contenidos de Cerebrum. ¿Qué tal, César? Buenas noches, Chema, ¿cómo estás? Mucho gusto, Muchas gracias por estar con nosotros. Acaba de realizarse el segundo Congreso Mundial de Neuroeducación. Así es. ¿Qué ha salido en claro del cerebro de los concurrentes a este cerebro de Congreso? Que hay mucho por investigar y la motivación por seguir investigando acerca del cerebro. Yo creo que nos ofrece dos cosas importantes. Una, primero, cómo ubica al Perú en términos de neurociencia y educación. O sea, nos ubica en una ventana internacional, porque tuvimos la participación de más de 20 expositores internacionales, cubriendo los grandes temas sobre el cerebro. El segundo aspecto es cómo tuvimos mucha participación de regiones del interior del Perú, docentes, psicólogos interesados por generar ese puente entre la neurociencia y la educación, de manera que tengamos a la neurociencia como una plataforma, así como la psicología aportó a la pedagogía, tener a la neuroeducación como un aporte al trabajo del docente. Yo creo que lo interesante ahora respecto al cerebro es que hay toda una base genética y hay toda una base importante respecto a la experiencia. Entonces la parte genética define la distribución de las neuronas, cómo se van a generar determinados circuitos, pero el que determina es la experiencia, ¿no? Y hay casos interesantes en ese sentido. ¿Con qué nazco? ¿Con qué mochila de conocimientos nazco? ¿Qué herencia llevo en el cerebro, por ejemplo? Bien, o sea, normalmente uno habla de unas habilidades básicas, como por ejemplo son la imitación, ¿no? O sea, uno puede generar gestos a un bebé y el bebé va a repetir los gestos. Correcto. Muy importante. Así es. Además es la primera estrategia de vinculación social que tiene con la madre. Y después empieza el aprendizaje respecto a lo que va al significado. Después tiene esto el tema de la causalidad, o sea, la capacidad de poder categorizar los objetos. En la medida en que van apareciendo, vamos generando una categorización. Vamos usando un pensamiento de inferencia interesante. ¿A partir de cuándo puedo emplear esa...? ¿No? Desde el momento en el que... Así es, ¿no? Empieza el bebé a clasificar los objetos, ¿no? Cuando he nacido, hasta cierto tiempo, mi visión todavía es un poco borrosa, ¿no? Claro, pero cuando en un bebé se ve, cuando un bebé está con muchos estímulos, un nuevo estímulo jala la actividad. Correcto. Entonces, ese nuevo estímulo reacciona. Produce una reacción. En otras palabras, mi capacidad consiste en reaccionar frente a la novedad, de alguna manera. Exactamente. Y va diferenciando lo que le llama la atención de lo que no le llama la atención. Luego está el tema... ¿Hay un sentido innato ahí de lo bueno y de lo malo para el bebé? De lo bueno y de lo malo... De lo justo y de lo injusto. Que el tema de lo bueno y lo malo depende de la experiencia que tiene el objeto con el cual tú te enfrentas, ¿no es cierto? Tiene mucho también de... Hay una parte, hay estudios en neurociencia que tiene que ver con el famoso cerebro, la región del cerebro que tiene que ver con la moralidad, que está justamente en estudios. Exactamente. Claro que sí, porque hay estudios que dicen que el bebé nace con un cierto sentido de justicia, etcétera. Por mucho tiempo se ha llegado a decir esto, tú me vas a corregir, los 3 primeros años son básicos. Lo que no ocurre en los 3 primeros años ya se acabó el mundo prácticamente. A partir del tercer año, más un día, ya fuiste, compadre. Sí. Si en esos 3 años primeros no te nutriste adecuadamente, no supiste qué hacer lo que tienes que hacer, ¿eso está cambiando también o no? Por supuesto. Está cambiando eso. Yo creo que eso es parte de estos famosos neuromitos, o sea, todos esos mitos en los cuales... Neuromitos. Así es. Muy bien. Ese es el término. Son aspectos importantes. Sí hay periodos sensibles en los cuales hay una predisposición y una facilidad para aprender determinados procesos. Por ejemplo, lo ideal, si nosotros sabemos que el proceso de maduración del cerebro no termina al nacimiento, sino continúa hasta pasados los 20 años, eso significa que hay un proceso biológico detrás, que se conoce normalmente como un proceso de mielinización, que es cubrir a la neurona con una capa que le permite mejorar su transmisión. Y es un proceso que empieza de atrás hacia la parte frontal. Por lo tanto, empieza el primer proceso de maduración toda la parte motora, toda la parte visual, auditiva, para después pasar allá a aspectos más complejos cognitivos en el cerebro, ¿no? Entonces, o sea, eso va generándose en el estamos gestando neuronas hasta los 20 por lo menos. Vamos gestando neuronas toda la vida. Toda la vida. Así es. Ahora la neurogénesis en regiones interesantes como el hipocampo, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de la memoria, el almacenamiento de la información, ahí se van generando neuronas todo el tiempo. Y eso es interesante porque eso nos da pautas de que, si bien empezamos a envejecer a partir de los 28 años, tenemos todavía neuronas para seguir aprendiendo, ¿no? ¿Las neuronas se reparan, el cerebro repara sus propias neuronas cuando se malogran? El tema del aprendizaje tiene que ver con formar circuitos neuronales, ¿sí? Formación de conexiones sinápticas y generar redes que tienen que ver con lo que sería el aprendizaje.
Esas redes son las que van modificándose durante todo el proceso. Es decir, lo que yo aprendo me va a generar una modificación del cerebro. Y es lo que se llama la plasticidad. La plasticidad. Y esta plasticidad cerebral o neuronal es la que va a acompañarnos todo el proceso durante toda nuestra vida. Y hoy día esto ya lo podemos ver, ¿no es verdad? Así es. O sea, los cambios en la fisiología, en la morfología cerebral, ya se pueden ver. Así es. Todo el tema de sistemas de neuroimágenes. Las neuroimágenes. Las tomografías, la resonancia magnética funcional. Ajá. Entonces, todos son equipos que nos permiten ver al cerebro en funcionamiento y también ser menos invasivos, porque antes, Claro, para poder ver cómo funcionaba el tiene que cerebro, ser una había que ver. trepanación Así es. espantosa. Entonces, ahora las neuroimágenes nos permiten ver el funcionamiento del cerebro. Claro que estamos hablando de 100.000 millones de neuronas, lo cual significa que vamos a ver partes gruesas, pero combinando instrumentos, combinando estrategias, permiten ir mejorando toda la parte del estudio del cerebro en términos de aprendizaje y cómo se va desarrollando a lo largo de la vida. ¿Cuánto de esto lo estamos utilizando para la vida práctica? Quiero decir, para la educación, para la familia, para tantas cosas. Bien. Es una de las cosas interesantes respecto al tema de neurociencias y educación. Es decir, la idea es poder, a partir desde el trabajo que estamos haciendo en Cerebrum, que es tratar de coger todos los elementos que están validados de la neurociencia y que pueden ser trasladados a la educación. El conocimiento, por ejemplo, del cerebro adolescente, saber que si nosotros hablábamos de un cerebro adolescente, un cerebro que todavía no está maduro, por lo tanto tenemos que manejar las estrategias y valorar ese cerebro en términos de sus habilidades cognitivas. Sabemos también todo el tema de si tenemos un proceso de madurez, hay que trabajar los procesos de madurez en función de cómo se van dando los procesos, lo motor, lo visual, lo auditivo, cuidando que ese proceso siga en forma natural y estimulándolo adecuadamente, ¿no? Conocer de que el aprendizaje es un proceso plástico de formación de sinapsis, por lo tanto incluye un proceso biológico y físico que requiere una nutrición adecuada, requiere un sueño adecuado. Ya se ha visto, por ejemplo, que el sueño, por ejemplo, se sabe que ahora se consolida el aprendizaje cuando uno duerme. El hipocampo está muy activo en esa región, por lo tanto el sueño no puede excluirse de nuestros 24 horas, que muchas veces lo hacemos por el trabajo, o los chicos por los juegos, o por los exámenes. Claro. Entonces hay estudios interesantes en los cuales se ve que el poder de recuperación de la información de los chicos que han dormido es mejor que aquellos que se trasladaron. Yo no duermo o un chico no duerme para estudiar más, eso es inútil. Lo que va a hacer es que la capacidad de aprendizaje no se va a dar como está propuesta, lo que es una retención y esa retención va a desaparecer más rápido. Desaparece más rápido. Así es. Hay un cerebro nacional y hay un cerebro americano y un cerebro europeo y un cerebro africano en general, ¿o no? A ver, lo que pasa es que yo lo que siento es que, por ejemplo, en el tema de madurez, que es lo que hemos estado hablando, que es la parte de mielinización, eso depende de un proceso genético y eso tiene que ver con la genética de cada individuo. Entonces, lo que está genético tiene que ver con lo que viene en nacimiento y tiene relaciones con el origen. Pero después, el otro, que es la experiencia, depende obviamente de las culturas, de la educación que se va planteando. Y eso sí es lo variable, eso puede variar. Así es. ¿Y hay un cerebro masculino y un cerebro femenino? Hay un cerebro, sí, los cerebros son diferentes, pero las habilidades cognitivas no. Es decir, no tendría, y justamente es parte de lo que estamos investigando, que es un poco ver por qué se dan las diferencias en las habilidades cognitivas entre las niñas y los niños. O sea, en lo personal pienso que es un problema de manejo en el aula, ¿no? Y es un tema de falta de conocimiento justamente del cerebro. Es decir, la niña tiene un cerebro más maduro que el niño, por ejemplo, a los 5 años. Correcto. Sí. Por lo tanto, si uno mira el cerebro del niño y la niña, va a ver que la región auditiva va a estar más madura y la región frontal va a estar más madura. De acuerdo. Por lo tanto, procesa más rápido. Entonces, si yo estoy hablando de que el aprendizaje se da de los fonemas, la niña va a tener más habilidad auditiva para diferenciar los fonemas que el niño. No es porque el niño no pueda hacerlo, sino porque al niño todavía le falta el proceso de maduración para alcanzar. Entonces, la profesora que tendría que hacer, trabajar con el niño todo el tema de practicar el fonema más. En términos de tomar decisiones, por ejemplo, si vamos a ordenar el salón de clase, si yo digo, ordenemos el salón de clase, obviamente la niña, al tener un nivel de madurez, va a tomar iniciativa. Pero si yo digo, ordenemos el salón de clase, vamos a ponerla así en su sitio y recoger los papeles del piso, cualquiera puede asumir. Entonces, cómo manejemos la situación es un tema interesante, ¿no? Igual pasa, en este sentido también mucha responsabilidad está en el estereotipo y la cultura, en la educación. El rol, ¿no?, que le asignemos al hombre, a la mujer. Exactamente. Eso lo vamos haciendo inconscientemente
el nido no sé cuántos. Exactamente, Hay exactamente. ¿no? Y esa es parte de un como estudio que ahora todo estamos es trabajando. no sé cuánto. Ya creo que hay escuelas prenatales también, porque los niños prácticamente... Sí, no... sí, a veces el tema sería más bien educar a los padres respecto al acompañamiento, ¿no? Claro. Ese es el tema. Ahí hay un tema interesante, todo el tema emocional, cómo los padres nos va cediendo el espacio en los colegios a los profesores respecto al emocional. Sí, pues. Así es, entonces es un tema interesante para trabajar, ¿no? Y nosotros pensamos que la ventaja de neurociencias es que en la medida que conozcamos nosotros el cerebro que aprende, va a ser mejor el trabajo que podemos hacer como docentes. Hay un cerebro del adolescente que está en formación. Así es un proceso, la adolescencia es un proceso de desarrollo del cerebro. Está en un proceso de desarrollo. Algunos que llevan la adolescencia hasta la muerte siguen con su cerebro todavía más o menos así, ¿o no? Eso tiene que ver con... ¿Has visto eso que se dice a algunos, no? Sí, pues eso tiene que ver con lo que llamamos nosotros la parte de la madurez emocional. La madurez emocional. Que tiene que ver, o sea, una parte importante es la biología, que tiene que ver detrás de este proceso de maduración, pero ese es solamente un elemento importante de todo el concepto de entender la madurez emocional como tal. Porque tiene que ver toda la parte de experiencias que ha tenido esa persona desde su niñez hasta el desarrollo por la adolescencia, pasando por la adultez joven. Aún no hemos asimilado la neurociencia en general. Diría yo que es muy poco todavía. En nuestra vida cotidiana no la tomamos en cuenta. Seguimos pensando que hay una serie de cosas que dependen solamente de la voluntad humana, de la libertad y cosas así. Y sí, existe la libertad, pero esta está muy condicionada por la forma en la que está compuesto el cerebro que yo he heredado, de alguna manera, ¿no? Y nos falta todavía mucho para eso, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo interesante de neurociencia, es que es una ciencia nueva como ciencia. Exactamente. Todavía inclusive no se le puede llamar ciencias porque es todavía un conjunto de ciencias, entonces falta la epistemología detrás del concepto de neurociencias. Pero sí es interesante saber que hay cosas que nos pueden facilitar el seguimiento del desarrollo integral del niño, por el cual uno apuesta. Es decir, si yo sé que hay determinados procesos de desarrollo cual que yo puedo acompañar, yo sé que lo emocional es importante de los 0 a 3 años, sé que si yo descuido la nutrición voy a afectar todo el tema de formación de neuronas, entonces ya voy tomando otro tipo de conciencia, ¿no? Ya cuando yo entiendo cómo funciona el cerebro, ya no me van a tener que decir a mí no hagas inclusión, o tienes que hacer inclusión, mejor dicho, o claro, tienes que hacer diferencias. No, porque yo sé que cada cerebro es diferente. Es diferente. Por lo tanto, ese es lo interesante, o sea, atender a cada persona en su diferencia, ¿no? Y regresando un poco a tu pregunta respecto al conocimiento, sí, yo creo que sí nos falta mucho por conocer. La ventaja es que en este caso, este segundo congreso suma otros 5 congresos nacionales, pero el Perú se ubica en una situación interesante y hay mucha inquietud, mucha inquietud. Nosotros hemos visto con la gente de provincias mucho interés, muchas ganas de conocer. Y claro, es el reto de que esto plantea también innovar, cambiar la actitud. Y hay gente que se resiste todavía, ¿no? Siempre hay gente que se resiste al cambio, pues es lo natural. El cambio significa ponerse las pilas, pues. Sí. Ese es el problema. Así bueno, es. César, muchas gracias. No, un placer, Chema. Ha sido muy interesante y mantenernos siempre informados sobre las actividades de cerebro de tu organización. Ajá. Muy amable. Gracias. Nos vamos a tener que ir a la pausa. Cuando se hace tan poco tarde de noche, el cerebro, ¿cómo está ya? ¿Preparándose para dormir o más o menos? Ya empieza, sí, ya se prepara para dormir, exactamente. Ya veo lo que me espera en los próximos minutos, no.